A ver, como te decíamos en el monólogo, no importa si estuvo 2 días, como dijo primero el gobierno en el boletín oficial, o si estuvo 13 horas, como salieron a decir después que dimos a conocer el informe el domingo pasado. En cualquier caso, la escala de CFK en Seychelles no se justifica técnicamente. Y ahora te vamos a mostrar por qué no tiene justificación. Además, en esta nota que vas a ver ahora, habla en exclusiva Nela De Luca, que es una periodista venezolana que estaba en el hotel que paró Cristina y sacó fotos en ese momento. Míralo. Y un día, Cristina fue la chica Bond. En serio, créeme, fue así. En su insólita y polémica estadía en las Islas Seychelles, la presidenta de todos los argentinos se alojó en la suite Ian Fleming del Hotel Hilton. Es la suite que homenajea al escritor que inventó a James Bond, el agente británico 007. Bond. James Bond. La Ian Fleming es la habitación más cara y exclusiva del complejo. Un lugar que seguramente inspiró al autor de Bond para imaginar escenas como esta. Úrsula Andrés saliendo del mar en Doctor No. Stay where you are. Fleming tenía adoración por estas playas e hizo que uno de sus libros transcurriera en las Seychelles. Nunca debió imaginar que su suite iba a ser ocupada durante misteriosas 13 horas por una presidente que odia la arena. ¿Qué tal, Nela? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Jorge. ¿Y tú cómo estás? Terrible lío se armó con todo esto. Sí, aparentemente soy famosa en Argentina. Nela De Luca es una periodista venezolana que vive en Londres. Por casualidad estaba en el hotel el martes 22 de enero. ¿Vos viste la llegada de Cristina? ¿Estabas en el hotel cuando esto sucedió? No, yo la llegada no la vi porque en el desayuno yo me entero que ella llegó muy tarde. Ella llegó sobre las 3 de la mañana. De hecho, me entero de esa llegada por su propio staff. Ajá, ¿por qué? Porque ellos estaban allí desayunando todos y entonces comentando que bueno, que ella estaba muy molesta porque se había retrasado el vuelo, no sé si de Vietnam, que había llegado tardísimo y otras cosas allí que oí, pues, del mismo staff de ella. Sus comentarios en Twitter sobre la estadía de Cristina y de la delegación argentina pasaron, por entonces, desapercibidos. Pero hoy, cuando nadie logra explicar el motivo de la escala, cobran otro sentido. Este tuiteo, wow. Qué pena, ¿no? Que los únicos días que tenemos allí, pues va a llegar esta persona que es tan VIP, yo sabía que eso iba a ser un follón y por eso lo puse, ¿no? Una opinión personal que en ese momento pues no sabía que iba a ser leída por tanta gente. La escala de Cristina en Seychelles no fue obligatoria, pero tampoco casual. Había sido convenientemente programada y avalada por la presidenta. Tanto es así que en los días previos a su llegada ya había una comitiva argentina alojada en el Hilton. Yo concedo esta entrevista y te la doy con exclusividad porque yo una vez leí una quote del Desmond Tutu que decía que la gente no se puede quedar inmune a las injusticias, ¿sabes? Porque tú no puedes ser neutral. Si tú eres neutral, y una injusticia fue que tú sacaras un programa el domingo pasado y te atacaran diciendo que eso no había sido verdad. Uh-huh. Bueno, primero que lo negaron, después dijeron que eso era un toque técnico, que bueno, eso no fue un toque técnico, señores, porque yo llegué el 20 y el 20 ya estaba la delegación, o sea que eso estaba planeado. Que era como una delegación, porque no sabían que eran turistas ni eran parejas, sino que eran como 8 o 10 personas. Y nos enteramos que
pues estaban esperando a la presidenta que iba a llegar en esos días. ¿Vos tuviste oportunidad de tomar fotografías de todo esto? Luego, antes, durante... Por ejemplo, tomé la foto, una foto en el desayuno, donde habían varios, o sea, es que era mucho, o sea, Claro. No tenían 6 cabañas porque los veía cómo se veían, porque tenían cabañas en la montaña y tenían la cabaña de Cristina. En una de mis tweets, aquí, no sé si lo viste, en uno de mis tweets yo pongo que hay una persona fuera de la cabaña. Esa es la cabaña presidencial, esa es la suite presidencial que se llama Ian Fleming. ¿Tenés idea, por último, te hago una última pregunta, que ella haya hecho algún tipo de pedido especial o alguna preparación en el hotel? Yo sé por dónde vienes. Sí, es que ella pidió, una de las exigencias fue que le llevaran una de las trade mills, no sé, una De las máquinas para caminar. De la cinta de caminar, que se la llevaran del gimnasio que estaba al final, porque este hotel está en una montaña. Entonces, el gimnasio y el gym está al final y su suite estaba mucho más arriba. Logísticamente era imposible. Y eso fue una de las cosas que no le dieron. O sea, que se quedó sin caminar Cristina siempre. ¿A qué fue Cristina? Si nos guiamos por el relato oficial, a nada. En ese lugar los pilotos iban a tener un descanso, porque después tenían que seguir volando 7 horas más. Fue una escala técnica, argumentan, para reabastecimiento y descanso de la tripulación del avión contratado, pero eso no tiene mucho sentido. ¿Son realmente necesarias 13 horas y medias para que descansen los pilotos y la tripulación de a bordo? Eso depende de la cantidad de tiempo de servicio que tienen los tripulantes. Lo que no es razonable es que una presidenta esté 13 horas parada en un aeropuerto. El avión, un Bombardier Global 7000 de la empresa inglesa Chapman Freeborn, había despegado de Hanoi, Vietnam, y estaba en condiciones de volar unas 13 horas. Sin embargo, bajó en las islas cuando llevaba 7 horas y media. El avión es uno de los más avanzados en plaza en este momento, en el cual tiene 13.000 kilómetros de distancia de autonomía, que puede variar a lo mejor si tenemos viento de frente o viento de cola, pero en realidad el avión podía haber llegado a hacerlo. En lo que respecta a la tripulación, no nos olvidemos, es un avión de matrícula inglesa con una reglamentación inglesa que es distinta a la que tenemos nosotros acá en Argentina. Pero lo importante de esto es si podía haber llegado. En lo que respecta a autonomía, sí, en lo que respecta a la posibilidad de las aeronaves también, así que no habría ningún inconveniente. El avión contratado llegó a la isla de Mahé a las 3:50 de la madrugada. ¿Cuánto demora, por ejemplo, la carga de combustible y el recambio de la tripulación de ser necesario por las horas que llevan en servicio? 40 minutos. Pero el avión que transportaba a Cristina permaneció en el pequeño aeropuerto de las islas 13 horas y media antes de volver a despegar. Desde Mahé hasta Upington, la escala técnica obligatoria en Sudáfrica, hubo otras 5 horas y 20 minutos de vuelo. Recién ahí se cambió a la tripulación. Lo que tendría que haber hecho la empresa contratista, en este caso Chapman, es proveer una tripulación fresca, la llamamos así, o descansada en la isla de Seychelles, como para poder continuar vuelo, como lo hicieron en Updating, o sea, en la parte de Sudáfrica. En Sudáfrica aterrizaron, cargaron combustible, cargaron una tripulación nueva descansada, e hicieron el cruce hacia Buenos Aires. La duda que nadie termina de aclarar es por qué el avión bajó en Seychelles cuando tenía la autonomía suficiente para cubrir de manera directa el trayecto Hanoi-Upington. Usted manejó el avión presidencial. ¿La comitiva oficial viajó sin detenerse más horas que en este caso, digamos, otras experiencias de viajes presidenciales en los que usted haya participado? Nosotros hicimos, lo que pasa es que eso es, en el caso nuestro es un avión más grande que puede llevar mayor cantidad de pasajeros. Generalmente la comitiva oscilaba entre 55 y 70 personas. Pero nosotros hemos hecho vuelos Buenos Aires-Moscú directo con 15 horas 15 de vuelo y, por ejemplo, Buenos Aires-Doha con 16 horas 15 de vuelo, en los cuales, si nos fijamos atentamente a lo que realmente pasó,
con la reglamentación nuestra. En teoría, si no hubiese sido un vuelo de interés nacional, hubiese tenido que tener otras tripulaciones para cambiarlas y para volver, cosa que no se hizo en ese momento, porque dentro de lo que es nuestra reglamentación especifica que si es un vuelo de interés nacional, que en este caso el traslado de un pasajero VIP como es la Presidenta de la Nación, así lo considero, ¿no? Frente al Índico, en la exclusiva suite de James Bond, queda guardado por ahora el misterio de las 13 horas y media más inexplicables de la gira presidencial. Patrick. Sí, veíamos en el informe lo injustificado de esta escala técnica, como dijo el gobierno en Seychelles. Hay otro elemento más que conviene destacar. Nosotros estuvimos en Victoria, en la capital de Seychelles, y el aeropuerto es un aeropuerto muy chiquito. Es casi como un aeropuerto de alguna provincia acá en el interior. No tiene infraestructura, no tiene mayor soporte técnico en tierra en caso de ser necesario. O sea, eso debería ser solo una escala para cargar combustible. Algo más, o sea, para recordarlo, en este tipo de vuelos contratados con un jet privado como una empresa, todas las escalas, todos los aterrizajes, los horarios, los despegues, el tiempo en cada escala se pautan con anticipación y con acuerdo de quien contrata. Si Cristina no hubiera querido estar 13 horas varada para que la tripulación descanse, lo lógico hubiera sido que hubiera un recambio de tripulación en el caso de que necesitara descansar, cargar combustible y seguir viaje. 40 o sea, minutos. Realmente, excepto que hubiera sido pedido por quien contrató el viaje, no tiene justificativo. Bien, el gobierno sigue sin contestar qué fue a hacer incluso a las 13 horas Cristina Seychelles. Estaría bueno que contestara, que dijera alguna cosa. Parrilli contestó en su momento, lo hizo el domingo pasado mientras estábamos en el aire. Me llamó asesino mediático, primero sicario, después asesino. Te vamos a mostrar quién es Oscar Parrilli, el cerebro de toda la operación mediática con la que el gobierno salió a responder la información sobre Seychelles. Y cómo controla Parrilli a las organizaciones sociales que actúan como fuerza de choque del gobierno acá. Algo que te vamos a mostrar también después. Veamos la historia de Parrilli, el padre de la reacción. Nunca se conoció la agenda de actividades de Cristina en la isla, ni qué es lo que vino a hacer. Was a private visit or was an official visit? I cannot say anything at present right now. Wasn't an official visit. No. Ustedes saben que nunca el gobierno responde nada a todo lo que decimos. Yo en esta misma pantalla le dije a la presidente, si usted conoce algo de lavado de dinero, desmiéntalo o dígalo. Pero... Lo que provocó el programa del domingo pasado fue inédito. Por primera vez el gobierno salió a responder una denuncia de PPT y lo hizo mientras estábamos en el aire. Así empezó todo. Mira, Seychelles, la corrupción K más mentiras y agravios de Clarín. Es larga la nota. El programa empezó hace 15 minutos. Primero, la cuenta de Twitter de la Casa de Gobierno tiró un tweet que remitía a un comunicado publicado en la web cfkargentina.com.ar. El comunicado se titulaba Seychelles, la corrupción K, más mentiras y agravios de Clarín. Un comunicado de la Presidencia de la Nación que seguramente va a ser tapa de los diarios. Apenas unos minutos después, C5N informaba sobre su contenido. Por parte del sicario mediático de Magneto y Clarín, señor Jorge Lanata. Canal 7 también se plegó a la desmentida. El gobierno nacional desmintió haber hecho un viaje de 2 días a las Islas Seychelles por parte de la campaña de desmentida siguió en todos los medios oficialistas y fue increciendo con el correr de las horas. Clarín contra la democracia, tras ser una vez más desmentido por la realidad. Ignacio Copani tuiteó que yo era el carapintada del siglo XXI. Aldo Rico, un poroto al lado de Clarín. El enojo de la presidencia de la República era el mayor que se conoce. Para Víctor Hugo, yo había pasado a ser el mismísimo diablo. Estamos en presencia de algo diabólico. Estamos en presencia de algo que es el diablo. ¿Quién fue el cerebro de toda esta movida mediática que nos señaló como golpistas y destituyentes por el solo hecho de habernos preguntado qué fue hacer CFK a un paraíso fiscal como Seychelles?
Bueno, la verdad que estoy decepcionado. Fue Oscar Parrilli, el secretario general de Presidencia, de llegada íntima y directa a Cristina. ¿Esto lo escribió usted? Sí, efectivamente, como dijo la Nata, el pelotudo que escribió eso, bueno, ese soy yo, ¿no? El lunes, Parrilli arrancó hablando en los programas de la primera mañana. ¿Realmente creen que la Nata es un factor destituyente hoy? No, la Nata está amenazando, está extorsionando, sin duda. Siguió a la tarde. Para entonces, yo ya era un asesino mediático. Es un asesino mediático, él se dedica a destruir exactamente lo que está haciendo, intentando destruir las personas y asesinar o desaparecer las figuras de Cristina o en este caso también de Néstor. Eso es lo que digo y lo reitero. Lo más grave, Graña. A la noche lloró por Néstor en el programa de Rolando Graña de América 24. ¿Qué es lo que quieren? Que la gente no recuerde a Néstor Kirchner, como seguramente lo va a recordar. Eso es lo que están haciendo. ¿Cuántos años llevó usted con él? Discúlpeme. Parrilli lloró toda la noche, porque volvió a llorar en CN23. El 27 de octubre van a ser 3 años de que Néstor no está con nosotros. El ultraoficialista canal de Sergio Spolsky, en un programa especial al que llamaron Las mentiras de la Nata. La respuesta mediática del gobierno a la denuncia sobre la escala presidencial en Seychelles estuvo preparada de antemano, y los arquitectos fueron 2. Segundo arquitecto del gobierno, la primera soy yo. Es el que me sigue en todas mis locuras arquitectónicas. De hecho, en su Facebook, Cristina coincidió con Parrilli. Habló de una operación evidente y explícita que busca atacar la memoria del que ya no puede defenderse, del presidente Néstor Kirchner. Nadie daba un beso por nosotros. Oscar Parrilli es uno de los pocos funcionarios que mantiene su puesto desde la llegada del kirchnerismo al poder. Supo volverse imprescindible administrando la vida cotidiana de la presidente. Es una especie, por un lado, de administrador de la Casa Rosada, es el que se encarga de que toda la Casa Rosada funcione como quiere el presidente, en su momento Néstor, pero ahora se nota mucho más eso con Cristina, porque Cristina inició un plan de obras, de remodelación. Muchas veces podemos ver a Parrilli caminando con Cristina por la Casa Rosada. Cristina, obviamente, es la que decide qué se hace, qué le gusta y qué no le gusta de las reformas, y él ahí al lado tomando nota, y es el que va a llevar a cabo los proyectos de Cristina. Es administrador de la Quinta de Olivos también. A ver, que se encarga de las cuestiones, por ejemplo, de las licitaciones para comprar los alimentos en la Quinta de Olivos. Por eso es el primero con el que se comunica cada mañana Cristina Kirchner, para que le dé un poco el parte de situación de cómo comenzó el día y qué es lo que hay en su agenda. Y ella le pide en todo caso modificar algo o llamar a alguien o tratar de hacer algo. Y es el último con el que se comunica generalmente a la noche también Cristina para terminar de ver cómo cerró la jornada y a lo mejor ya empezar a hablar del día siguiente. Oriundo de Neuquén, Parrilli fue un fiel menemista y se convirtió en un fanático kirchnerista. Sí, juro. Entre una y otra gestión, cambió radicalmente su opinión sobre la privatización de YPF y la creación del sistema jubilatorio de las AFJP. Él hablaba en su discurso de que cada trabajador se tiene que hacer cargo y recaudar para sí mismo, no puede estar el Estado beneficiándolo al que no haya recaudado lo suficiente durante su vida laboral. No solo es uno de los discursos más importantes en el momento del debate del proyecto de jubilaciones para privatizar las jubilaciones, sino que él sale en una rueda por los medios para explicarle a la sociedad los beneficios de las AFJP. Uno revisa los archivos, ver noticias de aquella época donde aparece Parrilli jugando al truco con jubilados y hablando de las virtudes de las AFJP. En la Casa Rosada lo llaman el mayordomo, y su obediencia sin fisuras lo convirtió en el escriba favorito de la presidente. El comunicado del domingo revela su estilo, que ya había utilizado en otras oportunidades. Irónico, maleducado, brutal. En general son textos muy mal redactados, que en general no desmienten nada, lo que intentan desmentir, pero sí con un ataque frontal al periodista que publicó tal o cual información.
Eso fue muy patente en el último año y pico. Lo hemos sufrido muchos periodistas y digo, fue escalando, ¿no? Cada vez era un escalón más arriba el tono de estas desmentidas de Parrilli. Y todo el mundo sabe en la Casa Rosada que Parrilli no escribe una coma o no dice una sola coma sin la aprobación de Cristina Kirchner. Las funciones de Parrilli van mucho más allá de su rol de mayordomo presidencial. Tiene también otro trabajo en el gobierno, es el principal interlocutor con las organizaciones sociales y es quien se encarga de movilizarlos a los actos K. Y Parrilli fue el que instrumentó la política que después se vio que era una política de cooptación de algunos líderes de los movimientos sociales para llevarlo a la política de apoyo al gobierno kirchnerista. Con una idea que tiene Kirchner de que todos los hombres tienen precio. Entonces se le da, muchas veces las organizaciones sociales piden algo y Oscar Parrilli le redobla la apuesta, le da el doble a cambio de que dejen de seguir a determinados dirigentes. Yo creo que esa ha sido permanente la política. Lo han hecho con las organizaciones de desocupados, pero también lo han hecho con los organismos de derechos humanos. En todo esto participó Parrilli. Él sacó a un dirigente de Quebracho como Pérsico y lo corrompió armando el movimiento Evita. Le sacó a Víctor de Genaro, una dirigente de ATE como Milagro Sala, y con su plata armaron la Tupac Amaru. Corrompió a montones de delías que hay por todo el país, pero a nosotros no nos pudo comprar ni nos pudo quebrar. Vio que no era cierto que todos los hombres tienen su precio. La influencia de Parrilli entre los líderes de las organizaciones sociales pudo verse el lunes, después de su inédito raid mediático. A la tarde, el siempre obediente piquetero Luis Delía tuiteó mi dirección particular y recomendó a sus seguidores dirigir allí todos los repudios. Bien, lo corregimos en el aire, pero de todas maneras lo aclaro, quien aparecía primero como Francisco Jueguen era Leonardo Míndez, en verdad, y luego apareció bien en el tape. Luciana Geuna está hablando de una denuncia penal contra Parrilli por la contratación del avión que llevó a CFK a Seychelles. Exactamente, no solamente vos va a ser una denuncia penal contra Parrilli, los diputados del radicalismo Julio César Martínez y Manuel Garrido esta semana hicieron una presentación que cayó en el juzgado de Ariel Lijo y lo que dice es básicamente lo acusan de violación de los deberes de funcionario público. ¿Por qué? Por un lado, este avión que se contrató a la empresa Chapman Freeborn, que contamos que es el del viaje a Seychelles, se hizo mediante contratación directa. Esa es una de las razones. Y la otra es que esta empresa opera logísticamente con empresas que operan petróleo en Islas Malvinas. Y eso está prohibido por ley en Argentina. Nosotros no deberíamos poder contratarlo. Y esa es una de las razones por las que se le acaba de abrir una causa penal a un funcionario que con su perfil bajo y esa manera de hacer las cosas hizo que en general en Comodoro Pi no tuviera hasta ahora grandes problemas. Esta denuncia podría ser un problema grave porque claramente como mínimo no hubo licitación y porque hay una ley que es la 26.659 que es la que prohíbe justamente que se contraten a empresas que operan en Malvinas. Bien, te contábamos que Parrilli, aparte de dedicarse a contratar aviones de manera directa y de insultarme, y de ser el mayordomo presidencial, maneja parte de las fuerzas de choque K. El kirchnerismo logró, como veíamos en el tiempo recién, cooptar a las organizaciones sociales que surgieron con la crisis del 2001 y transformarlas en fuerzas de choque. ¿Cómo? Bueno, las compraron con planes sociales y con financiamiento. Y además sumó a otras organizaciones propias, como la Cámpora, en esta lista. En el tape que sigue te mostramos cuáles son las fuerzas de choque y su accionar violento. Véalo. Nosotros somos Son la fuerza de choque K, las agrupaciones que salga a defender cueste lo que cueste a CFK. No perdonan. Todo aquel que no coincida con los postulados del modelo termina siendo blanco de sus agresiones verbales. Y a veces más que verbales. Todas reciben financiamiento del Estado. Para todas, la obediencia es debida.
La del movimiento Evita sí que fue una década ganada. Somos los herederos. Nació en 2003 como una de las tantas agrupaciones de desocupados derivadas de la crisis del 2001. Hoy, 10 años después, es la organización social con mayor poder de movilización del país. Su jefe, Emilio Pérsico, es funcionario del gobierno y recibe más de 20 millones de pesos mensuales en planes sociales y hasta tiene una isla en el Tigre donde adoctrina a sus cuadros políticos y económicos. El movimiento Evita saltó a la fama en 2004, cuando en uno de los primeros cortes totales de la 9 de julio, 3 de sus militantes le pegaron con un caño en la cabeza a un taxista que se bajó a preguntar por el piquete. Pérsico dijo entonces que se trataba de compañeros en proceso de integración. En 2008, durante la crisis del campo, Pérsico y su gente hicieron bien los deberes y se ganaron el respeto de la dirigencia K. Impidieron que los ruralistas ingresaran a Plaza de Mayo. La recompensa llegó de mano del ministerio que dirige Alicia Kirchner. Desarrollo Social les entregó 14.000 planes Argentina Trabaja, la cifra más grande de las organizaciones K. Por ejemplo, la Argentina Trabaja. La Argentina Trabaja es un plan que cubre 150.000 desocupados, pero en el país hay muchísimos desocupados más, muchísimos precarizados que nunca pudieron entrar al plan. Las organizaciones oficialistas han sido privilegiados en eso y eso, como contraprestación, hay mucha gente en los actos de Cristina. En la calle, los hechos de violencia no son pocos. El 24 de marzo de 2012, en la marcha por el Día de la Memoria, uno de sus militantes apuntó con un arma de fuego a miembros de Libres del Sur. ¿Habrá sido otro compañero en integración? El problema central que nosotros les recriminamos a ellos, que habiendo surgido un movimiento social, se prestan para una farsa de gobierno popular. En 2011, la agrupación de Pérsico tuvo una buena cosecha electoral. Logró un diputado nacional y 2 diputados provinciales. Uno de ellos es Fernando el Chino Navarro, fuerza de choque verbal siempre disponible para defender a los K. Este año fueron por más. Armaron en el Tigre su campamento para la formación de cuadros políticos y económicos. Estamos en el arroyo Caraguatá, en Tigre. En esta isla, el movimiento Evita se encargó de la formación de cuadros políticos. En el verano se daban campamentos que duraban 2 días y se bautizaron como Sabino Navarro en honor a un militante montonero que murió en 1971 en un enfrentamiento con la policía. De ese curso participaron más de 1000 chicos y chicas de todo el país. El último día, el diputado nacional Fernando Chino Navarro fue a la isla a cerrar el evento. Lo acompañó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. La Cámpora es la trinchera joven del gobierno para sus peleas más emblemáticas. Creada por Máximo Kirchner, la agrupación logró cargos y poder en todas las áreas de gobierno. Julián Álvarez en el Ministerio de Justicia, Patucho Álvarez en Telam, Mariano Recalde en Aerolíneas Argentinas, y sigue la lista. Maneja cajas jugosas, cifras millonarias de fondos del Estado. Tomaron como iniciativa política, y eso sí fue público y notorio, agarrar los organigramas de los establecimientos de los distintos estamentos del Estado y llenar las grillas. Sus líderes usan ese dinero para ganar adeptos y disciplinar gente a través de la militancia barrial. Uno de los casos más paradigmáticos de este modus operandi se registra en Mercedes, el bastión territorial de Guado de Pedro. Mira cómo funciona. En Mercedes, ¿cuáles son las instituciones que controla hoy la Cámpora? Bueno, particularmente el PAMI, el ANSES y el CDR. Y nos ha puesto, en situaciones, hay veces hasta de enfrentamiento. ¿Eso se genera por la inserción de la Cámpora en los barrios? Sí. Y una polarización que yo creo que también tiene que ver con un fuerte adoctrinamiento. La Cámpora actúa como fuerza de choque ante las consignas más simbólicas del gobierno. Sus dirigentes se pusieron al frente de la campaña contra Clarín.
inventaron los afiches Todo Negativo. Se movilizaron a la sede del diario, intentaron presionar en el Consejo de la Magistratura y fogonearon el armado del 7D. 7D. Fueron los soldados elegidos por CFK para combatir la inflación. Operativo permanente que vamos a hacer de mirar para cuidar. Los jóvenes que iban a recorrer los supermercados para hacer cumplir el acuerdo de precios impuesto por Guillermo Moreno. La Cámpora también participó del desalojo de la comunidad Cuom, que acampaba en la 9 de julio en reclamo de sus tierras. Su jefe, el diputado Andrés El Cuervo Larroque, estuvo al frente del operativo que ejecutó la Gendarmería. Larroque es el mismo que el 27 de febrero de este año increpó a la diputada del PRO Laura Alonso en medio de un debate por el memorándum de acuerdos con Irán. Cuando pasan de las palabras a los hechos, los jóvenes de la Cámpora pueden ser bravos. En abril, la agrupación copó la Facultad de Periodismo de La Plata para montar ahí el Comando de Asistencia a las Víctimas de la Inundación. Con pecheras azules como uniforme obligatorio, los militantes camporistas se enfrentaron a trompadas y palazos con un grupo de la UOCRA, con el que disputaron el reparto de las donaciones. Un mes antes, durante la celebración del 37º aniversario del golpe de marzo del 76, propusieron un polémico juego para atacar a periodistas y opositores. Baja tu propio cuadro, en alusión a cuando Néstor Kirchner obligó a bajar los cuadros de los genocidas de la dictadura militar. Se los conoce como los 12 apóstoles. Son los soldados de Guillermo Moreno. Bajo las órdenes del secretario de Comercio, se mueven en las sombras o a la luz del día, depende del caso. Son todos empleados públicos, digamos. Vienen siguiendo los pasos de Moreno a través de diferentes dependencias públicas. Pasaron otros por papel prensa, el mercado central. Todos son funcionarios públicos, por lo cual, en definitiva, lo pagamos nosotros, ¿no? Los 12 apóstoles intervienen en cada conflicto que afecta a intereses del gobierno K. Los 12 apóstoles también funcionan como grupo de choque dentro del INDEC. El INDEC fue una especie de prueba piloto, prueba de laboratorio donde sistemáticamente se puso en juego ese ejercicio de poder a través de la violencia y también de las amenazas. Algunos son funcionarios. Pablo Serioli es exdirector de Papel Prensa y subsecretario de Comercio Interior. Guillermo Cosentino se desempeña como gerente en el Mercado Central. Rubén Zampino es director suplente de Papel Prensa. Y Hernán Brahim, la mano derecha de Moreno. Presidente, acá en la sala se encuentra el señor Brahim. El señor Brahim, que es funcionario del INDEC y es uno de los patoteros del señor Moreno. Acá le voy a dar una foto de cómo carga palos en las movilizaciones y cuando va a la plaza. La Federación Tierra y Vivienda agrupa las huestes de Luis de Lía, el hombre que esta semana lanzó una convocatoria amenazante en repudio a la denuncia sobre la escala presidencial en Seychelles. Un hombre que no duda en pasar del dicho al hecho. Fue lo que hizo cuando, en pleno conflicto del gobierno con el campo, le pegó una trompada al ruralista Alejandro Gahan. De Lía tiene en su fuerza una estructura marginal, tiene una relación directa con quienes hoy integran esa estructura violenta, que son pibes que a lo mejor están muy comprometidos con el tema de la droga, que De Lía juega un rol de sacarlo de las comisarías y todas esas cosas antes de que intervenga la justicia, y entonces tiene como un sector operativo muy interesante. En agosto del 2006, cuando Juan Carlos Bloomberg organizó una marcha en reclamo de seguridad, De Lía armó una contramarcha para amedrentar a los críticos de la Casa Rosada. De Lía es un hombre violento, que no tiene ningún límite en transgredir las normas de convivencia con tal de defender sus propios intereses. Este verano, en Mar del Plata, volvió a poner el cuerpo para convertirse en un escudo de CFK, cuando un grupo de caceroleros quiso acercarse a la Presidente el día de la llegada de la fragata Libertad. Bien, la Tupac Amaru, otro de los casos, quizá el más emblemático de fuerza de choque, la agrupación que lidera Milagros Sala en Jujuy. ¿Te acordás? El año pasado
estuvimos ahí. Es más, todavía nos deben una cámara y no me acuerdo qué otra cosa nos robaron. Tienen un historial de violencia y te vamos a contar lo que están haciendo ahora con el Perro Santillán, que es quien ganó la elección en el Sindicato de Empleados Municipales y no lo dejan asumir. Y vas a ver un video con una escena bien concreta. Cómo gente de la Tupac le pone una pistola en la cabeza a un dirigente sindical allegado a Santillán. Ahí lo tenés. ¿A qué distancia te pone el arma? Y a esa distancia, a esa distancia. Me dice así que me va a matar a mí y a mi familia. Estamos en la esquina de Avenida del Éxodo y Cerro Chañí. A 50 metros está la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. A 20 metros el Sindicato de Obreros Municipales. Y a pocos metros el Banco Macro, a donde había ido Adrián Mirkin a hacer unos trámites. En esta esquina, Mirkin fue amenazado por José Bejarano, uno de los miembros de la agrupación ODIG, que pertenece a la red de organizaciones de Milagro Sala. El día 18 de julio concurrimos a la central, a la municipalidad central de acá, de la capital San Salvador. En ese momento nos damos que había gente repartiendo folletos difamándolo al compañero Santillán. Le preguntábamos quiénes eran para saber si eran de la municipalidad y nos dijeron no, que le había pagado la ODIG para repartir esos folletos. Cuando ya se estaba disipando todo este problema, viene José Bejarano, para su camioneta en el medio de la calle, saca un fierro y saca un arma de la camioneta. Se baja de la camioneta y me apunta en la cabeza a mí. Me apunta en la cabeza y me dice, te voy a matar a vos y a tu familia. Bejarano es el hombre que exhibe su arma en los días previos a la elección de autoridades del Sindicato de Empleados Municipales de Jujuy. Previa a las elecciones estuvieron marcadas las campañas por amenazas, por situaciones a donde los compañeros tuvieron que vivir peligrosamente apuntados con armas. Llegamos a las elecciones, nosotros ganamos con el 63% de los votos, la lista blanca. Ante tal diferencia no hay discusión posible. Y al otro día de las elecciones el gremio fue tomado, el sindicato fue tomado por esta organización social del ODIG, que pertenece a la conducción de Milagro Sala y que en definitiva pertenece al partido que ahora se va a presentar a elecciones llevando a Milagro Sala como candidata. José Luis Bejarano lidera la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy y es uno de los colaboradores más cercanos de Milagro Sala. Solo un mes después, la organización Tupac Amaru participó de un escrache al empresario Héctor Manieto. Ocurrió luego de la audiencia de conciliación con el periodista Víctor Hugo Morales. Cosa que veía las imágenes y me acordaba del Nosotros Somos Buenos, ¿te acordás? Esa marcha del año pasado que nos había juntado. Impresionante, sí. ¿Devolvieron las cámaras? No devolvieron la cámara. Y la causa judicial nos dicen que tampoco avanzó demasiado en este último año. Y hay varias causas judiciales que tienen los miembros de la Tupac Amaru, organizaciones que pertenecen a la red de organizaciones de Milagro Sala y también contra Milagro Salas. Hay alrededor de 12 causas, casi todas están en un juzgado de instrucción que se llama residual. Hubo una reforma grande del código en Jujuy y las
estas causas que van del 2005 al 2009 quedaron radicadas en el juzgado de Francisco Javier Arrostegui. Esas causas van desde lesiones, amenazas, asociación ilícita y casi todas, en su mayoría, hay 8 de ellas que están prescriptas. Milagro Sala fue sobreseída y también algunas se archivaron. José Luis Bejarano es el titular de la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy y es la segunda organización más importante que tiene Jujuy detrás de Milagro Salas. En el mes de junio hubo una misión especial que hizo el Foro de Periodistas Argentinos, FOPEA. Fueron allí, se entrevistaron con alrededor de una veintena, casi 30 periodistas de 5 distritos o municipios de la provincia de Jujuy. Hicieron un relevamiento bastante importante sobre qué pasa con los medios de comunicación, cómo se ejerce la profesión allí, y hay mucho temor, todo el tiempo hay mucho temor de periodistas, incluso de algunos medios electrónicos, de querer hablar y contar qué pasa con la Tupac Amaru y con Milagro Sala en Jujuy. Vos sabés que yo quería que nos detuviéramos un ratito sobre esto, el comunicado de FOPEA. FOPEA reúne a más de 300 periodistas en todo el país. Mirá, ahí tenés el estado de situación del periodismo en Jujuy. Fíjate lo que dicen. Nuestro monitoreo ha registrado durante el último año intimidaciones y hostigamiento de varios sectores. Uno de esos sectores es el de la dirigente social Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru. Entre legisladores, funcionarios del Poder Judicial y periodistas, dice FOPEA, hemos recibido un diagnóstico coincidente sobre actitudes violentas sufridas a partir de haber realizado críticas a esa dirigente social y a su metodología. En los últimos años ha existido por lo menos una periodista, Susana Arriegues, que ha tenido que vivir con custodia asignada por el Poder Judicial ante el hostigamiento sufrido tras cuestionar a Milagro Sala. Ha denunciado amenazas desde hace 7 años. Y ahora está muy preocupada porque la custodia le ha sido levantada. Escuchó otro de los puntos. Varios colegas más han decidido abandonar la práctica activa de la profesión, gente que ha dejado la profesión en Jujuy, por las presiones que recibieron como única alternativa ante el riesgo de vida y la desprotección que sintieron. Hay otra placa que dice: también hemos recibido denuncias de periodistas que nos han dicho que no se animan a denunciar presiones y hostigamiento por parte de esa organización social y optan por el silencio. Estamos hablando del informe de FOPEA, una organización que reúne a 300 periodistas en todo el país. Una periodista jujeña, Rosario Agostini, que desarrollaba su labor periodística como conductora del programa 2 Puntos en Radio FM Génesis de San Salvador de Jujuy, remitió a FOPEA un informe donde relata que tuvo que discontinuar la conducción de su programa al tomar conocimiento de amenazas que sufrieron sus colaboradores para disuadirla por su postura fuertemente crítica a la dirigente Milagro Sala. Y hay otros 2 párrafos más para resaltar de este informe, que es realmente increíble y muy exhaustivo por otro lado. Hubo coincidentes testimonios que señalaron que tanto en la Policía Provincial como en buena parte de fiscales y jueces penales, tanto en la Policía Provincial como en buena parte de fiscales y jueces penales, hay militantes o simpatizantes de Sala, lo que condiciona su intervención en el caso de una denuncia. Esto pudo ser nuevamente verificado por FOPEA en estos últimos días. Eso lo veíamos el año pasado. ¿Te acordás que había un comisario que llamaba Rivera, que era el que participaba con ellos? Que había sido jefe de policía de la capital. Que había sido jefe de policía de la provincia. Y por último, el informe de FOPEA, la existencia de este parapoder, que no es limitado ni controlado por el gobierno provincial y en gran medida es sostenido por el gobierno nacional, genera fuerte conmoción en los colegas y es una evidente limitante de la libertad en el desarrollo de su tarea. Pues es que viene bien leer esto, porque cuando se habla de libertad de prensa, más allá de que últimamente el aparato del Estado se dedica a hostigar, más que nada, no se toma en cuenta el interior. Y en el interior hay radios FM chicas a las que le meten un caño o les rompen el auto o los cagan a trompadas. Hay funcionarios, intendentes, concejales, etcétera, que han estado, hay que ver el informe FOPEA del año pasado, que han estado a golpes de puño con periodistas. O sea, son lugares chicos donde todo el mundo se conoce y donde es muy difícil laburar, y más cuando te tratas de laburar con una posición independiente. En el caso de Jujuy,
¿Qué es lo que vuelve peligrosa toda esta historia? Milagros Sala quiere ser gobernadora de Jujuy. Sí, por ahora van un paso previo, que es candidata a diputada provincial por un partido que se llama Soberanía Popular. Y sí, digamos, netamente lo que hizo Cristina en su último acto fue ir directamente a un acto con ella y después separado a un acto con el gobernador Fellner. El más emblemático de los grupos de choque, lo veo venir al Santo Padre. A la miércoles, estará por producir un milagro. Ahora, lo que no entiendo es un milagro con quién, porque estoy solo. A menos que sea un milagro conmigo. ¿Qué pasa? Hablo como Víctor Hugo. ¿De dónde saliste, Néstor? Barrilete cósmico, ¿de qué provincia de la Patagonia viniste? Quiero llorar, Dios santo. Viva Néstor y la compañera Cristina. Esta revolución para llorar, perdónenme, barrilete cósmico. ¿De qué relato saliste para dejar tantos de la corpo en el camino? Gracias, Dios. Gracias, Cristina. Gracias por Néstor. Estamos quedándonos con todo. Vamos al corte.